Bueno, entonces tenemos que los determinantes aritméticos del gasto cardíaco. Los determinantes aritméticos del gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca y el volumen latido. El control de la frecuencia cardíaca y el volumen latido entregará la regulación y el control del gasto cardíaco. Siempre recuerden que lo que le interesa a la fisiología son los mecanismos de control sobre los procesos vitales. Entonces acá tenemos que concentrarnos un poquito. Una primera cosa que hay que decir es que a pesar de que el corazón es el órgano que está ejecutando los comandos, el que está como tal ejerciendo la función de bombear, no es el corazón el que decide el gasto cardíaco, no es el corazón el que decide el gasto cardíaco. El corazón solamente ejecuta una función dependiendo de los requerimientos, la solicitud de los tejidos. Eso es digamos, de notar, porque mientras que el corazón ejecuta la función de bombear la sangre, no es el corazón el que está decidiendo cuánta sangre bombear. El corazón va a bombear sangre de acuerdo a las necesidades de los tejidos periféricos. Cuanto mayor la necesidad de los tejidos periféricos, mayor tiene que ser el gasto cardíaco. Eso lo trataremos en un capítulo que denominamos hemodinamia. Mientras tanto, lo que podemos decir es que si los tejidos piden más nutrientes, el corazón tiene que bombear más sangre. Si los tejidos piden más nutrientes, el corazón tiene que bombear más sangre. Si el corazón es capaz de cumplir las demandas de los tejidos, el corazón es suficiente. Si la demanda metabólica no puede ser cubierta por un bombeo de sangre adecuado por parte del corazón, decimos que ese corazón es insuficiente y aparece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué regulan los demás tejidos sobre el corazón para permitir un bombeo que pueda suplir las demandas del organismo? El control va a estar sobre la frecuencia cardíaca y sobre el volumen latido. Entonces, recordemos que el volumen latido es el volumen de sangre que el corazón bombea cada vez que se contrae con cada latido. Y este está determinado por la diferencia entre el volumen telediastólico, que es el volumen que tiene el ventrículo cuando está lleno durante la fase de contracción isovolumétrica, y a ese le restamos el volumen telesistólico, que es el volumen que tiene el ventrículo cuando está semivacío después de la fase de eyección. Ese volumen telesistólico tiene una relación inversa con el volumen latido. Cuanto mayor sea el volumen de residuo, cuanto mayor sea el volumen telesistólico, pues menor el volumen latido. Simplemente imaginarse que la cavidad ventricular está bombeando la sangre hacia la arteria. Si la cavidad ventricular bombea mucha sangre hacia la arteria, el volumen latido es alto, el residuo que quedó al interior del ventrículo es bajo. De la misma manera, si el ventrículo no puede bombear suficiente sangre, está fallando mecánicamente como bomba, un mayor residuo al interior del ventrículo implicará un menor bombeo de sangre hacia las arterias. El volumen telediastólico, que finalmente es el volumen final de llenado, por eso telediastólico, estará determinado por el total de sangre que regresa al corazón por unidad de tiempo. Recuerden que si gasto cardíaco es el total de sangre que el corazón bombea hacia los tejidos en un minuto, el total de sangre que los tejidos retornan al corazón en un minuto es lo que denominamos retorno venoso. Entonces, es el retorno venoso el principal indicador del volumen telediastólico, puesto que cuanto mayor sea el retorno venoso, mayor será el volumen telediastólico. Ese retorno venoso está determinado específicamente por la volemia, porque cambios en la volemia determinarán cambios en el retorno venoso. Si una persona tiene una pérdida de continuidad del árbol circulatorio, si se cortan los vasos sanguíneos en algún punto y la sangre se pierde, al disminuir la volemia, disminuirá el total de sangre que regresa al corazón. Esto disminuirá el volumen telediastólico y tendrá un efecto negativo sobre el volumen latido. Entonces, administrar líquidos endovenosos aumentando la volemia es una buena manera de aumentar el gasto cardíaco. Porque si yo administro líquidos endovenosos, aumento la volemia, aumento el retorno venoso, que aumenta el volumen telediastólico,
que aumente el volumen latido. Para la misma frecuencia cardíaca, tengo un gasto cardíaco mayor. Por otro lado está el volumen telesistólico. El volumen telesistólico, que es el residuo que queda después de la eyección al interior del ventrículo, está controlado directamente por la inotropía ventricular. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto mayor sea la inotropía, mayor la fuerza de contracción del ventrículo. Como hay una mayor cantidad de calcio disponible, pues más sarcómeras se contraen de forma intensa, lo cual me lleva a que el corazón se espiche con más fuerza. Y si el corazón se contrae con más fuerza, va a dejar menos residuo en su interior, disminuyendo el volumen telesistólico. Recuerden que si el volumen telesistólico disminuye, el volumen latido aumenta. Porque si el residuo que dejé al interior del ventrículo es menor, si quedó menos residuo aquí es porque más sangre pasó hacia las arterias. Entonces la inotropía es la que controla el volumen telesistólico. Sin embargo, aquí hay un puente que cruza retorno venoso con volumen telesistólico, y es que nos toca recordar el mecanismo de Frank Starling. Cuanto más se llenan las cavidades cardíacas, cuanto más se distienden sus sarcómeras, mayor la fuerza de contracción. Quiere decir que hay algún grado, hay algún grado de control de la fuerza de contracción del corazón por el volumen de sangre que regresa. Recuerden que dentro de límites fisiológicos, el corazón es capaz de expulsar todo excedente de sangre que le llega. A eso lo llamamos mecanismo de Frank Starling. Sin embargo, la inotropía, como la frecuencia cardíaca, están los dos controlados por estos tres ejes, que es bien importante que mencionemos el día de hoy. Los tres ejes son los reflejos de autorregulación cardíaca, el sistema neuroendocrino y el sistema nervioso autónomo. Arranquemos por los reflejos de autorregulación cardíaca, que controlan tanto inotropía como frecuencia cardíaca. Dentro de los reflejos de autorregulación cardíaca tenemos esencialmente estos tres. Primero, el reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge implica que hay un incremento de la frecuencia cardíaca que está dado por un incremento del retorno venoso. Esto se debe a que un retorno venoso mayor provocará un ingreso de sangre en exceso hacia las aurículas. Cuando en la aurícula derecha yo tengo un exceso de sangre, la PVC, la presión venosa central, se incrementa. Ese incremento en la presión venosa central va a provocar una distensión de las paredes de las aurículas, donde está contenido el centro del sistema cardionector, que es el nódulo sinusal. Al distender ese nódulo sinusal, canales sensibles a deformación, canales mecanodependientes para cationes se abren. Entonces dentro del nódulo sinusal se meten más cationes por la deformación. Eso verticaliza la pendiente de los potenciales de acción del corazón, lo cual va a generar una frecuencia de despolarización mayor. Si el marcapaso se despolariza más frecuentemente, todo el corazón se despolariza más frecuentemente. Y si todo el corazón se despolariza más frecuentemente, todo el corazón se contrae más frecuentemente. Incrementar el retorno venoso incrementa la frecuencia cardíaca. Por tanto, el corazón en su autorregulación puede aumentar la frecuencia de bombeo solo porque le está entrando más sangre, algo que está en la línea lógica del mecanismo de Frank Starling. Entonces, cuanto mayor el retorno venoso, mayor la frecuencia cardíaca. A eso le llamamos reflejo de Bainbridge. Segundo reflejo de autorregulación cardíaca, la autorregulación por temperatura. La autorregulación por temperatura quiere decir que el corazón, sin necesidad de ningún estímulo externo, puede provocar un incremento de la frecuencia cardíaca asociado con un incremento de la temperatura. Como corolario, pues también habrá una disminución de la frecuencia cardíaca con disminución de la temperatura del corazón. Esto quiere decir que todo paciente febril es taquicárdico, y esto no necesariamente representa una arritmia de origen cardíaco. Recuerden que la actividad eléctrica espontánea del corazón que provoca su despolarización proviene de la difusión facilitada de cationes a través de canales transmembrana.
¿Eso qué quiere decir? Si los canales para cationes se abren, los canales siguen su gradiente de concentración. Difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Entonces, si yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas en la solución. Y por tanto, si yo abro los canales, las partículas se van a mover más rápidamente. El efecto opuesto, si fuera posible llevar el sistema intersticial cardíaco a una temperatura de 0 absoluto, las partículas en la solución no se mueven y por tanto no importa cuántos canales estén abiertos, no habrá difusión y no habrá cambio de voltaje. Si usted empieza a aumentar la temperatura, pues aumenta la velocidad en la cual las partículas hacen difusión y por tanto la frecuencia de despolarización espontánea de los potenciales de acción. Cuanto mayor la temperatura corporal y mayor la velocidad de las partículas que se mueven en esta solución, mayor la velocidad de difusión y mayor la frecuencia cardíaca. Si yo empiezo a enfriar el corazón, por ahí a una temperatura de 23 Celsius, la frecuencia cardíaca normal es 0. Esto es importante porque un cirujano cardiotorácico puede inyectar soluciones ricas en potasio a una temperatura de 4 Celsius por la circulación coronaria hasta que el corazón se enfría. Y si el corazón se enfría sin morir, sin hacer infarto, el corazón se detiene. Si el corazón se detiene y yo puedo realizar soporte circulatorio al paciente, un corazón quietico es mucho más fácil de intervenir, lo puedo abrir, le puedo sacar una válvula, le puedo poner otra válvula, lo puedo coser y luego al calentarlo el corazón debería latir espontáneamente. En hipotermia profunda se presenta a veces ausencia de signos vitales que no significa muerte, sino solo hipotermia profunda. En resumen, el reflejo de autorregulación cardíaca por temperatura implica que cuanto mayor la temperatura, mayor la frecuencia cardíaca, a una tasa de 10 a 20 latidos por minuto por cada grado Celsius. Es decir, si mi temperatura cardíaca era 37 Celsius y tenía una frecuencia de 60 latidos por minuto, incrementar la temperatura a 2 grados 39 Celsius puede hacer que la frecuencia cardíaca se suba de 20 a 40 latidos por minuto. Entonces ya estaría yo entre los 90 y los 130 latidos por minuto como frecuencia cardíaca normal, solo por el incremento de la temperatura asociado a la fiebre. Además, hay otro reflejo que llamamos el reflejo de los cuerpos aórticos. El reflejo de los cuerpos aórticos lo que va a indicar es que hay una disminución de la frecuencia cardíaca cada vez que hay un incremento de la presión arterial. Esto se debe a que cuando el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia la aorta, en el techo de la aorta hay unos varoreceptores, unos receptores de presión. Estos receptores de presión están inervados por el 9º y el 10º par craneal, y esa inervación que llega al hipotálamo le va a avisar al sistema nervioso que el corazón está bombeando con mucha presión. Eso puede lesionar los vasos sanguíneos más pequeños e incluso provocar la ruptura de aneurismas. Entonces, lo que hace el sistema nervioso va a ser por un reflejo vagal, por el vago eferente, va a estimular de forma colinérgica muscarínica el sistema cardionector ubicado en la aurícula, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Esta estimulación va a provocar una cronotropía negativa, con lo cual concluimos que un incremento de la presión arterial provoca una disminución de la frecuencia cardíaca. Reflejo de los cuerpos aórticos. Eso es lo que tiene que ver con la autorregulación cardíaca. Luego tenemos el efecto del sistema neuroendocrino. Neurotransmisores y hormonas que son capaces de regular la frecuencia cardíaca de la inotropía. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la adrenalina, liberada como hormona a partir de la médula suprarrenal en unas células que se llaman feocromocitos. Ocurre la síntesis y liberación de esta hormona. La adrenalina en estimulación beta-adrenérgica es capaz de provocar un incremento de la frecuencia cardíaca, cronotropía positiva, y un incremento de la fuerza de contracción, inotropía positiva. Tenemos también las hormonas tiroideas, T3 y T4, especialmente la T3, que son capaces de provocar taquicardia cuando se encuentran en alta concentración en la sangre. Pacientes con tirotoxicosis o con hipertiroidismo pueden presentar alteración de los signos vitales relacionados con el corazón solamente por el efecto directo como cronotrópicos positivos de esta hormona T3.
La renina provocará un incremento a largo plazo de la inotropía porque el receptor hormonal de la renina, el RR2, que habita en el miocardio, es capaz de producir hipertrofia cardíaca concéntrica, aumentando la fuerza de contracción de todo el músculo. Tenemos también el efecto del sistema nervioso autónomo sobre el control de la inotropía y la cronotropía. Como discutíamos en una clase anterior, mencionamos que el estímulo adrenérgico sobre el corazón provoca cronotropía positiva, que es incremento de la frecuencia cardíaca, inotropía positiva, que es incremento de la fuerza de contracción, lucitropía positiva, que es incremento de la velocidad de relajación activa del corazón, dromotropía positiva, que me habla de la conductividad de las fibras cardíacas, conducen la electricidad más rápido, y vasmotropía positiva, que me habla del corrimiento del potencial umbral hacia valores más positivos, con lo cual genera un aumento de la excitabilidad del corazón. Entonces, la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático va a provocar cronotropía, inotropía, lucitropía, dromotropía y vasmotropía positiva en el corazón. La estimulación parasimpática, que anatómicamente, por sus fibras colinérgicas muscarínicas vagales sobre el corazón, solo afecta a las aurículas, tendrá un efecto sobre solo una de las características intrínsecas que regulan la contracción del miocardio, y es sobre la cronotropía. La estimulación parasimpática provoca cronotropía negativa. Por eso los estímulos y maniobras corporales que incrementan el tono parasimpático, como por ejemplo la compresión de los globos oculares, el masaje carotídeo, la maniobra de Valsalva, son capaces de aumentar el tono parasimpático tanto que pueden efectivamente bajar la frecuencia cardíaca. Para arritmias en las cuales el corazón late muy rápido, por ejemplo la taquicardia supraventricular, un médico puede utilizar el masaje carotídeo como una intervención terapéutica para en el momento agudo volver al paciente a ritmo sinusal a través de la estimulación parasimpática del corazón, que como vemos provoca cronotropía negativa. Entonces, bien importante recordar, al terminar este video, que la frecuencia cardíaca y el volumen latido son los determinantes del gasto cardíaco. Cuanto mayor la frecuencia cardíaca y mayor el volumen latido, mayor el gasto cardíaco. Sin embargo, siempre recordar que ese valor de frecuencia cardíaca, a pesar de que a una frecuencia de latidos baja, es decir, si yo hago una relación entre los dos y coloco frecuencia cardíaca como variable independiente y gasto cardíaco como variable dependiente, para el primer número de latidos, 0, 10, 20, 100, 120, me doy cuenta que aumentar la frecuencia cardíaca produce de manera predecible un incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, frecuencias cardíacas muy altas tienen un efecto opuesto sobre el gasto cardíaco, siendo el punto de inflexión donde pierdo eficiencia, el valor de frecuencia cardíaca máxima para la edad. Eso quiere decir que un corazón que late cada vez más rápido, su frecuencia de contracción es mayor. Un corazón cuya frecuencia va incrementándose, siempre va bombeando más sangre, y entre más rápido ocurra cada latido, mayor la frecuencia, mayor el gasto. Pero el lío es que hay un punto. Imagínense el siguiente ejemplo. Si un paciente tiene un ciclo cardíaco que dura 1000 milisegundos, que dura un segundo, es decir, tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, este paciente tiene tiempo para unos fenómenos sistólicos de una duración fija de 250 milisegundos y le queda tiempo para unos fenómenos diastólicos de unos 750 milisegundos. Tiempo más que sobra para que el corazón se llene. Si yo duplico la frecuencia cardíaca y me voy a 120 latidos por minuto, cada ciclo cardíaco dura la mitad, 500 milisegundos.
Tengo 250 milisegundos para la sístole, 250 milisegundos para la diástole y eso es más que suficiente. Triplique la frecuencia cardíaca a 180 latidos por minuto y usted tiene 250 milisegundos para la sístole y empiezan a quedarle unos 83 milisegundos para la diástole, lo cual ya está cerca al límite teórico de qué tan rápido, con lusitropía positiva, se puede llenar el corazón para permitir un bombeo adecuado. Pero si usted cuadruplica la frecuencia cardíaca y se va a 240 latidos por minuto, cada ciclo cardíaco dura 250 milisegundos, es decir, el tiempo apenas necesario para que se cumpla la sístole. Cuando se concluye la sístole ya quiere empezar otra vez y no hay tiempo para el llenado. Si el corazón se llena menos, recuerden, si el corazón se llena menos, el volumen latido es menor. Y si el volumen de llenado es cero, el volumen latido es cero. Y si el volumen latido es cero, el gasto cardíaco es cero. Por eso tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, provoca un incremento del gasto cardíaco. Pero no es una relación exponencial. De hecho, cuando la frecuencia cardíaca se sube por encima de este valor, que es la frecuencia cardíaca máxima para la edad, cada latido por minuto que usted agrega a la frecuencia cardíaca provoca una disminución aún mayor del gasto cardíaco hasta que el gasto cardíaco empieza a ser cero. Entonces uno ve que un paciente tiene una arritmia del tipo taquicardia ventricular con una frecuencia de 250 latidos por minuto y uno cree que está bombeando muchísima sangre, pero un corazón que se contrae muy rápido, muy frecuente, no alcanza a llenarse y de hecho esas frecuencias cardíacas tan altas tienen gastos cardíacos muy bajos. Entonces no olvidar que mientras que acá parece que cuanta más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco, esto tiene un tope. Las taquiarritmias presentan bajo gasto cardíaco porque un incremento de la frecuencia cardíaca por encima de la frecuencia cardíaca máxima para la edad provocará una disminución del gasto cardíaco. Entonces no olviden cuando estén repasando esta clase, pensar que cosas, por ejemplo, como un incremento severo de la temperatura puede provocar un incremento de la frecuencia cardíaca. Imagínense que un abuelito tiene 100 años. Un abuelito tiene 100 años. Si el abuelito tiene 100 años y es masculino, lo más probable es que su frecuencia cardíaca máxima para la edad sea 120 latidos por minuto. Si el abuelito tiene una temperatura de 37 grados central y hace una fiebre de 40, recuerden que para 40 grados Celsius, el incremento, que será de 3 grados, provocará por lo menos un incremento de 30 a 60 latidos por minuto. Si el abuelito partía de tener 80 latidos por minuto, 80 más 30 da 110 y 80 más 60 da 140. Si el abuelito, si llega a una frecuencia de 140 latidos por minuto, estará pasando por encima de la frecuencia cardíaca máxima para la edad. Es decir, ese abuelito en la noche, enfermito con fiebre, estaba por acá con un corazón rindiendo a todo y como la frecuencia cardíaca empezó a incrementar, su gasto cardíaco puede bajar tanto que el abuelito se muere por la noche solamente por tener fiebre. Entonces un incremento de la frecuencia cardíaca por encima de la frecuencia cardíaca máxima para la edad, dada por cualquiera de los parámetros que regulan la frecuencia cardíaca, puede provocar la muerte súbita de origen cardíaco. Entonces esto es bien importante, empezar a jugar con esto. Si yo incremento el volumen latido e incremento la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Ahora, y adelantándonos un poco, el gasto cardíaco es uno de los determinantes de la presión arterial. Esto lo miraremos después de electrocardiografía. Pero acá lo importante es que cuanto mayor el gasto cardíaco y mayor la resistencia que hacen los vasos sanguíneos a ese gasto cardíaco, mayor la presión arterial. Eso quiere decir que si un paciente llega con hipotensión al servicio de urgencias, si yo administro líquidos endovenosos, aumento el retorno venoso. Si aumento el retorno venoso, aumento el llenado cardíaco y el volumen telediastólico. Eso me incrementa la fuerza de contracción del corazón, lo cual me disminuye el volumen telesistólico, pero además me aumenta mucho el volumen latido. Si aumenta el volumen latido, incluso para la misma frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se incrementa. Y si yo incremento el gasto cardíaco, la presión arterial de ese señor empieza a subir solo por la administración de líquidos endovenosos. Una bolsita de agua estéril que vale 3.000 pesos puede mejorar la presión arterial y por tanto la perfusión sanguínea.
Entonces no olviden que todo esto está interconectado en esta sesión que hemos llamado regulación del gasto cardíaco.